Tenemos entonces la presentación del espacio, de la estructura de la cátedra. Simplemente una pequeña síntesis del contenido que ustedes, si quieren, ya se pueden ir anticipando ahí al programa que aparece, aunque es del año pasado. Los objetivos, el sentido general de la materia no cambia, pero como una forma sintética de hacer la presentación, podemos decirle que básicamente este espacio curricular es un espacio de contenido filosófico, ¿eh? Se llama antropología y filosofía. Bien se podría llamar antropología filosófica o en otros espacios, por ejemplo en el IPEF de Córdoba, cuando se hace la modificación de los planes de estudio a nivel nacional del INFOD, estos espacios curriculares se pasaron a llamar Introducción a la Problemática Filosófica. En algunos lugares se llama así, Introducción a la Problemática Filosófica. En otro se llama Problemática Filosófica, pero en definitiva, más que las palabras, tienen que ver con el sentido la introducción al estudiante, en este caso de los problemas vinculados a la filosofía y en este caso a la filosofía en su disciplina antropológica, ¿no? Porque ustedes saben que la filosofía tiene bastantes disciplinas incorporadas dentro de ello, al menos en un planteo tradicional. Por ejemplo, dentro de la filosofía aparece el espacio ético, el espacio metafísico, el espacio, por supuesto, antropológico, el espacio nociológico de conocimiento. Bueno, tiene una serie de ramas, digamos, y en este caso la antropología es una de esas ramas, ¿no? Por eso, bueno, ¿qué vamos a hacer fundamentalmente en el espacio este? Lo que vamos a hacer, vamos a trabajar estos contenidos que les fui diciendo, que aparecen en los contenidos del programa, en estas 4 unidades. Y las clases por videoconferencia, con las cuales va a ser donde más nos vamos a poder ver, vamos a utilizarlas como para hacer un taller, un ejercicio práctico de preguntas y básicamente complejizar las preguntas. Este feedback y vuelta que me parece que es lo central de la materia. La materia trabaja sobre contenidos, pero básicamente esos contenidos no tienen la pretensión de ser aprendidos de memoria o no tienen la pretensión de ser aprendidos para ser reproducidos tal cual está. Uno compra, bueno, antes eran los CD, los DVD, ahora no sé si siguen viniendo. O sea, los otros días nos preguntamos si vos querés comprar música. ¿Cómo lo compras? ¿Tenés que comprar? No sé, porque yo, supóngase, en casa ya no tengo más ninguna lectora de DVD que funcione, ni de DVD ni de CD. O sea, quiero comprar digamos, no truchar, digo, comprar algún nuevo disco de música, algo, no sé, creo que lo tenés que bajar de alguna de las empresas, digamos, de esta que ya todos saben, la que empieza con la S y demás, lo tenés que pagar, digamos. Pero esto de comprar ya no sé, pero bueno. En esta idea, ¿no? Uno compraba el CD, listo, lo reproducía tantas veces que quería en el auto, en donde sea, y además tenía la particularidad que el dispositivo te lo reproducía exactamente igual. O sea, nadie se esperaba que vos ponías el CD en la computadora, te lo reproducía de una manera, en Do, por ejemplo. Lo ponía en otro lado, hacía Do sostenido. Nada. Uno tenía la pretensión que el mismo dispositivo de reproducción, ¿no? Sea CD, DVD o lo que sea, te lo iba a reproducir exactamente igual, ¿no? Bueno, eso es lo totalmente más diferente de este espacio. Este espacio no está para hacer una reproducción exacta o cabal de las ideas, sino que en filosofía las ideas sirven en todo caso para poner en duda, para crear dudas,
para introducir rupturas en el pensamiento, para asombrarnos a lo que vamos a ver dentro del origen o las fuentes del filosofar, está el asombro, ¿no? Seguramente si estas clases o a partir de la lectura de los materiales, yo no logro romper la cotidianidad de mi día, digamos, aunque sea de las 2 horas estas que nos podamos ver las caritas o de los momentos en que ustedes puedan tener de lectura de los materiales, quiere decir que ha sido lo más parecido a un CD, a un DVD, pero lo menos parecido a una clase o a un espacio de filosofía y antropología. ¿Y por qué me parece importante? Porque la filosofía básicamente no trabaja tanto con respuestas, sino trabaja con preguntas. Y no solamente eso, sino que el trabajo con las preguntas es básicamente un trabajo en el cual las preguntas tienden a complejizarse más. Una persona, digamos, con un bagaje de conocimientos filosófico, va a ser una persona mucho más preguntona, podríamos decir, cuestionadora aún de sus propias prácticas. ¿Pero por qué? Porque el propio ejercicio de las ideas filosóficas, de la filosofía como quehacer, de la filosofía como actividad, lo que genera es esto, es poner en duda, asombrarse y llevar a situaciones límites el pensamiento. Algo parecido a salir de las zonas de confort, ¿no? Nosotros tenemos actitudes bastante gregarias que tienen que ver con juntarnos siempre con los que son parecidos a nosotros, o los que piensan igual, que son actitudes que conservamos parte del clan de los animales más cercanos a nuestro proceso evolutivo. O sea, ustedes ven que en general los animales tienden a agruparse por parentesco, ¿no? Y bueno, formamos clanes, ¿no? Estos clanes, al complejizarse, al poblarse el planeta, nos fueron quedando cada vez menos espacios libres y por lo tanto, digamos, tanto los animales que han tenido que migrar hacia otras zonas menos pobladas. Ustedes saben, por ejemplo, que en nuestra región, acá en Río Cuarto, era el hábitat natural de el cóndor, ¿no? El cóndor en sus orígenes era digamos, un pájaro, un ave de llanura. Y tuvo que migrar por la casa, tuvo que ir migrando hacia cada vez más alto y ahora quedaron algunos cóndores allá en las altas cumbres y el resto se lo puede ver únicamente digamos, en los Andes. Pero el cóndor tuvo que escapar de la civilización y encontró espacios allá en las alturas donde prácticamente pocos llegan. Aunque bueno, cuando le hicieron la ruta a las altas cumbres acá en Córdoba, los mataron, pobres cóndores, porque poblado de autos, colectivos, camiones, sacándole fotitos, dándole caramelo y todo, pobres cóndores. Bueno, pero los que lograron sobrevivir se quedaron acá y los otros tuvieron que migrar hacia la cordillera. El problema es que no hay tantos cóndores como seres humanos y el poder destructivo del ser humano ha sido más grande, por lo tanto no hay grandes cimas en donde nos podamos esconder todo. Y bueno, y estamos conviviendo uno al lado del otro, o cerca del otro, o amontonado, acurrucado frente a otro. Y esas nuevas demandas, esas nuevas necesidades nos han hecho básicamente desarrollar otro tipo de adaptaciones, ¿no? Y esas adaptaciones tienen que ver básicamente con la necesidad de salir del propio sistema, del propio hábito familiar o gregario, ¿no? Que nos daba ciertas seguridades, que nos daba, evitaba ciertos peligros prácticamente de la desintegración familiar. Nosotros tenemos que abandonar ahora nuestra casa, nuestra familia, los seres que
que queremos para hacer las cosas que necesitamos para poder sobrevivir, ¿no? Y en este sentido, una carrera, una formación es en parte eso, abandonar no solamente el espacio físico, de hecho ustedes ahora no lo abandonan porque están en su propia casa, pero sí abandonar el propio espacio de pensamiento, abandonar los propios esquemas antiguos que nos han permitido adaptarnos y sobrevivir en el mundo. Si la antropología y la filosofía no permite rever y muchas veces deconstruir o destruir esos sistemas de pensamiento, es probable que ustedes entren y salgan de la universidad de acá, bueno, de hecho ya muchos están hace 3 o 4 años, logren salir de la universidad y hasta van a poder decir, y la universidad fue apenas un barniz en mi formación, ¿no? No ha cambiado nada. Y eso sería lo más desastroso. Ahora, yo les digo que esto sucede muchísimas veces, que no es una excepción, que en los últimos años esto se viene convirtiendo en un hábito, y que esto no depende tanto de la estructura de formación de las universidades, ¿no? Sino que depende de la concepción de alumno que uno trae. Y la concepción de alumno es como la del CD que les decía, como las del DVD, ¿no? Yo soy un sujeto pasivo, me meto en una grabadora de DVD o de CD, alguien pone en mí algo y yo después lo reproduzco, ¿no? El tema es que esta grabadora de CD, que antes podía impactar fuertemente el dispositivo de formación universitaria, hoy en día el sistema de formación tiene que competir con muchísimos otros sistemas de deformación o de formación en otros sentidos, ¿no? Y con lo cual hace que un estudiante que, digamos, se gradúe en medicina, son las experiencias que tenemos en el país desastrosas, y por eso tenemos el sistema de salud tal como lo tenemos, salen con serias falencias en cuanto aún hasta la identificación práctica de un virus, una bacteria. El sistema jurídico de la formación en Derecho en la Argentina es desastroso. Por eso, de hecho, Argentina prácticamente no logra ganar ninguna instancia judicial por fuera del país. Estamos plagados de juicios en Nueva York, en Luxemburgo y demás. Creo que Argentina tiene el récord de no ganar un solo juicio, porque en parte también la formación, digamos, de los abogados, ustedes piensen que la carrera de abogacía hace 2 meses en la universidad fue desaprobada por la CONEAU porque evidenciaba serios problemas de formación. Y salvo algunos espacios curriculares, el resto de los espacios de formación, no solamente digo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, estoy hablando de todo el sistema universitario argentino, algunos espacios de formación sobresalen sobre otros. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba ha logrado salir o distinguirse en los últimos años en algunas facultades y en otras no. La UBA igual, pero en general el sistema educativo, tenemos ese problema de que, digamos, esta marcación que se producía antes en el estudiante, que realmente, digamos, provocaba grandes cambios positivos en los estudiantes y después en su desempeño profesional, hoy al menos han sido puestos en duda. Y en este caso voy a señalar algo que me parece, digamos, importante, que es lo siguiente. Si ustedes vienen acá simplemente a escuchar, si ustedes vienen acá a hacer un soporte pasivo de las clases, o si ustedes creen que cuanto más fácil la puedan pasar, más escondidos, o digamos sacarla de taquito, no solamente a esta materia, sino al resto de las materias, lo que van a estar consiguiendo va a ser simplemente esta idea de pasar cuanto antes y cuanto más rápido es mejor. Ahora, esta urgencia, esta aceleración, esta imposibilidad de detenernos en nuestro camino de formación para pensar, para dejarnos interpelar por las preguntas,
es ya nuestra condena y es ya el fracaso que van a tener ustedes. Aun cuando puedan tener un 10 de calificación en esta materia, lo cierto es que si no nos detenemos, al menos estas 2 horas que vamos a compartir y al menos el tiempo que ustedes tienen para profundizar los contenidos, el espacio les va a servir de poco. Este espacio tiene que servir para que ustedes se dejen interpelar por las preguntas, no solamente por las preguntas nuestras, sino por las preguntas que aparezcan en los textos, en los videos. Se dejen interpelar y no corten el proceso. ¿Qué sería cortar el proceso? Hacerlo todo lo más rápido posible. Les voy a comentar un pequeño ejemplo y ya se van a presentar ustedes. Recién, bueno, tuve que ir a llevar en el auto a toda mi familia. Y salimos un poquito tarde y llegamos tarde, yo tenía que venir a preparar la clase. Y tuve que ir rápido, ¿no? Entonces tuve que ir a llevar a mi señora, tuve que ir a llevar a mi hija, tuve que ir a llevar a mi hijo y después tuve que venir yo acá. Y cuando llegué yo me di cuenta que estaba acelerado. Y digo, ¿cómo hago ahora cambiar si venía en quinta y tengo que poner primera o marcha atrás? Porque realmente lo más complicado para un docente es estar acelerado. ¿Por qué es complicado? Porque no puede pensar. Cuando vos estás acelerado, lo único que pensás es en cómo llegar. La pregunta de un docente es cómo partir, cómo hacer entrar en la vida del otro, cómo hacer a cuestionar al otro, cómo hacer a generarle un virus de tal virulencia en las ideas del otro que lo desestabilicen para pensar cosas diferentes y cosas que lo hagan cambiar. Eso no se puede hacer en el medio del vértigo, de la aceleración o de la ruptura con lo cotidiano. Si yo estoy acá con mi camarita prendida o con mi camarita apagada, pero estas palabras que vayan surgiendo de acá son un mero barniz que al mismo tiempo estoy pensando en 2 o 3 cosas porque tengo 10.000 cosas que hacer, yo les garantizo, no es que pongo en duda, les garantizo que ustedes no van a aprender nada. Y en ese sentido, esta que es una posibilidad, o mejor dicho, una oportunidad para aprender, se va a volver en realidad la nada misma. Ustedes van a aprobar la materia, pero inútilmente, porque lo más importante de dedicar 3, 4 años de su formación para convertirse en una persona diferente es ser eso, es convertirse en una persona diferente, es pensar diferente, no salir exactamente igual, pero con un título. Porque después van a tener el mundo real, el mundo que ustedes van a tener que convencer a un director, que van a tener que convencer a un entrenador, a un director técnico, a un presidente de un club, a un jugador. Lo van a tener que convencer que saben. Y ahí no van a poder ponerle en la cara o en el bolsillo su título. Ahí van a tener que mostrar saberes, van a tener que mostrar confianza, van a tener que mostrar que realmente no estuvieron de paso en la universidad, sino que realmente se dedicaron y le pusieron el máximo empeño. Y esto va unido, y con esto termino, esto va unido con una de las cualidades principales que tiene que tener cualquier estudiante, que es la del entusiasmo y es básicamente la de la curiosidad. Si un estudiante no pone entusiasmo y curiosidad en las clases, yo la experiencia que tengo, y mire que comparto con muchos estudiantes y profesores que están trabajando en el ámbito público y de los clubes de la ciudad, y los vengo viendo ya desde hace muchos años, y tenemos muy buena relación con la mayoría. Pero ¿qué advierte uno? Advierte uno que aún algunos que están en cuarto año y algunos que se han recibido, prácticamente saben lo mismo que sabían antes, lo único que reafirmado, aun cuando esas cosas estuvieran mal. ¿Para qué les sirvió pasar 3, 4, 5 años por la universidad? Uno se pregunta. Por eso, esas son las preguntas que ustedes se tienen que hacer desde este primer momento. Acá no nos tienen que engañar a nosotros, al cuerpo de cátedra, que saben mucho, o que saben, o que están presentes, pero en realidad no están. Porque estar acá, pero estar con la cabeza en 2 o 3 lados al mismo tiempo, porque tienen que cumplir acá, tengo que trabajar acá, en realidad lo que hacen es no estar en ningún lado.
Cumplimiento. Cumplimiento. Me hago una fachada de una mentira, que estoy en todos lados, que soy el superhombre, la supergirl, pero en realidad estoy haciendo todo por arriba. ¿eh? Estoy mintiendo en todos lados, le estoy mintiendo a todos, pero sobre todo me estoy mintiendo a mí, porque no estoy dando lo mejor que tengo que dar en el único espacio que podemos estar. Si estamos acá, tenemos que estar acá. No podemos estar acá y en otro lado. O estamos acá o estamos en otro lado. ¿Por qué? Porque todas las actividades humanas y educativas nos demandan el 100%. No importa si estoy 5 minutos con alguien. Esos 5 minutos que estoy con una persona, tengo que dedicárselo el 100% a esa persona. Ahí, en el lugar. No estar acá, pero en realidad estar de cuerpo presente porque mi mente está en otros lados. Dicho eso, pues tenemos que dedicar el 100% a estar en los lugares que tenemos que estar, dejar de mentir a los demás y sobre todo dejar de mentirnos a nosotros. Nosotros tenemos las mejores expectativas, las máximas expectativas en que ustedes pueden llegar a convertirse en los mejores profesionales, en los mejores profesionales, en los top, digamos. Ahora, para eso necesitamos de ustedes sobre todo el interés, el entusiasmo, sobre todo eso, el entusiasmo y en esta materia particularmente la curiosidad. La curiosidad es totalmente necesaria. Bueno, tenemos entonces ya todos los detalles formales, detalles de contenido. Quieren, bueno, a mí ya me conocen porque, pero a Saray o Fernando, si no, no hay problema. Si quieren comentar algo, digamos, por qué están acá o cuál es el interés de estar en la cátedra. Marcela también ya la conocen porque compartimos epistemología en primer año. Pero Fernando y Saray quieren compartir algo a sus compañeros que son casi ahí cercanitos, con muchos comparten hasta la misma edad. Con la Marcela ya tenemos algunas canitas, aunque la Marcela se las debe tapar, mira, se las debe tapar la Marcela. Bueno, hola de vuelta. Siguiendo un poco con lo que decía el profe Marcelo, acerca de... De conocimiento. ¡Pah! ¡Qué bárbaro!, ¿no? Sí. ¿Y qué piensa uno en esta metáfora como si fuéramos un recipiente vacío, ¿no? Bueno, es decir, yo voy a llenar, vos crees que estás vacía y que de alguna manera esta cátedra es una gran cisterna, ¿viste? Como las que ves haciendo una gran cisterna que a través de canillita, no sé, te va a ir dando, te va a ir pasando la manguerita y de a poquito te va llenando, digamos, llenando. Bueno, esa es una metáfora totalmente desacertada sobre lo que es el proceso de conocimiento. De hecho, ni vos ni yo estamos vacíos al llegar acá, sino, es más, muchos pensadores dicen que el gran problema que tenemos para aprender es que ya estamos llenos de cosas que creemos que son totalmente ciertas, totalmente necesarias, y que además no queremos cambiar. Entonces lo que muchos de los epistemólogos piensan, que el gran desafío de la educación no es llenar algo, que además creemos que está vacío. Ni vos te la crees que estás vacía de conocimiento, ¿no? Nadie se cree que está vacío de conocimiento. Es más, si nosotros nos preguntamos ahora, creemos que sabemos lo necesario para sobrevivir en un mundo totalmente hostil. Ahora bien, lo que plantea Kuhn y demás es cómo hacemos a vaciarnos de gran parte de esas cosas o cómo hacemos a deconstruir lo que ya traemos para aprender las cosas que realmente nos van a hacer falta para nuestro desempeño profesional, ¿no? Y esto es cambiar una forma de argumentación, una forma de pensamiento, una forma de discurso con los cuales hablamos con los demás, que le haga creer al otro que yo soy un profesional formado. ¿Cómo haces a cambiar eso? En definitiva, te das cuenta como a partir de las palabras que acabo de decir que no tenés que llenar nada, sino que estás tan sobrecargado de información, tan sobrecargado de prejuicios, tan sobrecargado de estereotipos, tan sobrecargado de mentiras, que esas se convierten en el principal obstáculo, que lo único que necesitas hacer en tu paso por el profesorado no es ni cargar ni una gotita más, porque eso ya está todo cargado de cosas que lo único que hacen es dificultar los aprendizajes verdaderos. Entonces, la gran tarea no es la de llenar, sino es la de vaciar.
¿no? Este es un gran cambio en nuestra. Nosotros estamos cargados, estereotipados y formateados con cosas que no ayudan muchas veces a la profesionalidad de nuestras acciones. Estamos sobrecargados de mentiras, estamos sobrecargados de artilugios para falsear lo que somos, estamos sobrecargados de caretas, de dobles o triples personalidades, estamos sobrecargados de incumplimiento de las normas, estamos sobrecargados de apariencia. Entonces eso hay que sacarlo. Y a mí el deporte durante mucho tiempo me ha enseñado que vos podés creerte que sos un crack hasta que vas a jugar el primer partido, te comiste 6 o 7 goles, o vos tenías el mejor equipo del mundo y no le pudiste hacer un solo gol al peor, y te das cuenta que todo eso que estaba sobrecargado tenés que empezar a vaciarlo. El deporte te enseña rápidamente y a tiempos acelerados lo que son las mentiras, las cargas, estar lleno de cosas que no funcionan o que no son así. Por eso, en este sentido que vos retomás, Saray, y que había expresado Celina, me parece esto, que no se trata solo de llenar, no se trata de, además de creer que tenemos espacios vacíos, sino se trata de reconocer que estamos demasiado llenos de cosas que no nos edifican y que no hacen percibir realmente que tenemos una conciencia acabada de lo que somos. Y se la dice a una enamorada. Que una compañera, un compañero te diga, ante tu presencia comencé a sentir mariposas en la panza. Te relaja, es como que los poros se abren, el corazón se dilata. La mente, sí, la velocidad, viste que la velocidad de algunas neuronas, las neuronas mielínicas, las más rápidas, que el impulso puede correr más rápido, pueden llegar a más o menos 420 kilómetros. Las más rápidas, las que tienen la cobertura mielínica. Las otras, pobres, que están un poquito más desamparados, van a 100, 200, van más lento. Ahora, cuando vos escuchás esa frase, mamita, y el impulso va por una neurona mielítica, mamita, va a 400 kilómetros por hora, ¿o no? Cuando la mente no está entrenada ni habituada a distinguir y a reconocer los colores, los sabores, los olores, te da más o menos lo mismo tomar un Toro Viejo que tomar un San Pedro de Yacochulla. No hace falta que gastes, porque no lo vas a poder saborear. Si vos no conocés sobre arte, vas a ver la Gioconda y vas a decir, pero tanto lío por este cuadro. Sí. Por eso, la educación, la cultura y, como vamos a ver más, el lenguaje, nos permite distinguir hasta tal modo que vos, por ejemplo, en el baile, en el tango, podés emocionarte hasta prácticamente descubrir ante cada canción 1 y 1000 veces un universo de sensaciones que son las mariposas de Daniel. Estas mariposas que señalaba Daniel las sentís no solamente en el cuerpo, o mejor dicho, las sentís en la mente, en las ideas, porque acá hay que decir esto, Elena. Así como el mayor órgano sexual no son nuestros genitales, sino es el cerebro, el mayor órgano de placer en una persona, en donde aparecen estas sensaciones, es el cerebro. El cerebro, en la medida que lo tenemos cada vez más entrenado, puede distinguir y puede clarificar aún las sensaciones. Puede decir, esto que me pasa no es miedo, es ansiedad. Pero uno dice, pero es más o menos lo mismo. No, no es lo mismo. La ansiedad es como una derivación del miedo, ¿no? Y esto es distinguir, esto es cerebro, esto es ideas. Es más, yo estoy haciendo con mis manos así, como pensando que las ideas solamente están acá, pero ya como decían los antiguos apaches y demás, estos occidentales son tontos porque creen que piensan con el cerebro. Claro, es indudable que aún en todas nuestras células de nuestro cuerpo hay memoria, hay una determinada inteligencia, que lo cual nos hace decir que en realidad cuando pensamos no pensamos solamente con el encéfalo, pensamos con todo nuestro cuerpo. Ahora, lo que decís y lo que acabo de complementar me parece que es el nudo central de lo que es esta materia. La curiosidad nos lleva, sin lugar a dudas, a poder clarificar y distinguir. Salir de este lenguaje cotidiano, con lo cual a lo sumo nos da cuando nos pregunta, che, ¿cómo anda? Bien, ¿o cree que te cuente? A tener que decir,
toda una serie de cosas que son finezas de las ideas de nuestra mente. Cuando un jugador, Daniel, cuando una bailarina, un bailarín, Elena, encuentra esta sutileza para devolverte mediante palabras o miradas o gestos que hace con su cuerpo lo que está entendiendo de lo que está pasando, vos te emocionás, ¿no? Te asombrás, te emocionás hasta tal punto de extasiarte y sentir un placer como ninguno puede sentir. Porque es esto, aún el placer no está provocado por los receptores sensitivos que hay en nuestro cuerpo. El placer está dado por la inteligencia, porque es un atributo de nuestra mente, no de nuestros receptores sensitivos. ¿No sería más fácil, digo? ¿No sería más simple? ¿Por qué vas a tener que romper todo? Si uno tarda tanto en construir cosas, ¿para qué la vas a romper? A ver, uno tarda tanto en construir y elaborar respuestas rápidas que te saquen de apuros. ¿Para qué vas a necesitar romperla? Uno va desarrollando habilidades seductivas, uno va desarrollando recursos que te permiten desenvolverte en grupos. ¿Para qué vas a necesitar destruirlo? ¿Cuál es la necesidad? Nosotros no usamos las palabras. No usamos las palabras. Las palabras nos usan. Nosotros no decimos palabras. Las palabras nos dicen. Las palabras están antes de nosotros, nos acompañan en nuestra vida y nos vamos nosotros de la vida y las palabras siguen. Ahora, ¿de dónde vienen las palabras? Y en todo caso, ¿de dónde vienen estas palabras convertidas en preguntas? ¿De dónde vienen? Porque si yo solamente soy un punto en el tiempo y en el espacio y en el cual las palabras, que vaya a saber de dónde vinieron, decidieron hacerse presente, hacerse voz, hacerse materialidad acústica o escrita, estas palabras ¿de dónde vienen? ¿Por qué me eligieron a mí en esta mañana para decirte esto que te estoy diciendo? ¿De dónde habrán venido estas palabras? En algún momento pasaron por mi mente porque quedaron registradas y en este momento quieren hacerse presentes, pero no soy yo el que las digo, o en todo caso soy yo el que las digo, pero no provienen de mí. Me eligieron a mí para decirte esto y te eligieron a vos para dar esta respuesta. Dicho esto, queda latente la pregunta, ¿de dónde vienen las preguntas? ¿De dónde nos vienen las preguntas? Y acá es algo interesante y que seguramente que te va a hacer movilizar las maripositas, como decía Daniel, o estas sensaciones placenteras y hermosas, como señalaba Elena. Las preguntas vienen de la conciencia de nuestra libertad. Si nosotros estuviéramos condenados a vivir el presente como una relación refleja, como tiene un animal, aun cuando sabemos ahora que los animales sienten y los animales los estamos convirtiendo prácticamente en humanoides, aun si fuera así, la capacidad de preguntar es un ejercicio de la libertad. El que pregunta es porque se siente libre a romper con lo que sabe, con lo que trae, con lo que le dio su familia, con lo que está identificado con los rótulos que le han puesto por su apellido, por su fama, por sus condicionamientos, por sus estereotipos. El que pregunta es porque se siente libre, y por eso, ¿de dónde provienen las preguntas? Provienen de la libertad. Aquel que pregunta se siente un poco más libre que aquel que se siente habituado a solamente pasar la vida dando respuestas y clases. Entonces, si vos vas a ser un profesor, un excelente director técnico, un excelente profesional de la educación física, y si además sos una persona que es capaz de hacerse preguntas en todos los ámbitos, con los jugadores, con los alumnos, con todo, es porque de algún modo sentís el vértigo gozoso de la libertad cabalgando, trotando, corriendo, saltando en tu mente y en tus ideas. Y si no, esas ideas y esa mente están básicamente escondidas allá y todavía no han tenido tiempo de aflorar. De ahí provienen las preguntas. Las preguntas es probable que sean la mayor evidencia
del ejercicio de nuestra libertad. Y paradójicamente, cuando vos tenés un curso, un grupo de jugadores, una pareja en el cual no te hace preguntas, es porque precisamente no se siente libre. O no ha disfrutado, no ha podido validar en su vida nunca lo que es la libertad. Porque aún en el amor, como en una relación de pareja o con una relación de vinculación docente-alumno, que es muy parecida a una relación de pareja, lo que se necesita es libertad. Si ustedes acá fueran presos, que están obligados a hacer epistemología, no habría libertad, no habría necesidad de preguntas. ¿Por qué? Porque la pregunta surge de la libertad. Si ustedes estuvieran tan condicionados, reprimidos o disciplinados como sucede en los procesos de escolarización, que son procesos de imposición de respuestas, más de creación de preguntas. El sistema educativo en general, desde la primera infancia hasta la escuela, hasta la educación primaria, secundaria, es un sistema de disciplinamiento social. Es un sistema de imposición de creencias y de respuestas, más que de generación de preguntas. Entonces, ustedes llegan acá a un aula y normalmente no pregunta a nadie nada. ¿Por qué? Porque ustedes no vienen a buscar una mejor calificación de las preguntas. Vienen a aprender la mayoría de las veces la respuestita, la recetita. Y si uno observa a los grandes, y con esto ya vamos a ir terminando, si uno observa a los grandes entrenadores, a mí me encanta ver los videos, escucharlos, a los grandes entrenadores y a los grandes deportistas porque nos enseñan tanto. Cuando uno ve, por ejemplo, la claridad de las preguntas de cualquiera de los entrenadores estos que están en primer nivel, uno se da cuenta que aún no sabe nada. Uno termina de leer un libro y cree que sabe mucho sobre lo que lee. Uno termina de escucharlos o de verlos a estos grandes entrenadores y te das cuenta que no sabes nada. ¿Y por qué eso? Porque muchas veces las respuestas en los libros con las cuales nos las aprendemos de memoria, creemos que ya adquirimos a un bajo precio las respuestas que nos van a salvar de los grandes problemas. En cambio, cuando lo escuchás al entrenador, te das cuenta que son a causa de los grandes problemas y cada vez de problemas más complejos en aquellos lugares en donde han mostrado realmente su maestría. Un entrenador no es grande porque consigue grandes cosas. Un entrenador es muy grande porque se ha planteado grandes preguntas en los grandes momentos de su vida. Y esto es lo más hermoso, y para eso es esta materia, Gonzalo. Para hacernos planteo, para escucharlos a ustedes que nos bombardean con preguntas, no solamente por la cantidad, sino a lo mejor por la calidad. Una pregunta que a mí me sea capaz de desestabilizarme en una mañana. A mí, a Fernando, a Marcela, a Gonzalo, o a ustedes mismos, que surge esa pregunta, no porque se crean después que esa pregunta fue de ustedes, sino que esa pregunta te eligió a vos o me eligió a mí en esta mañana para hacerse conocer. Y esto es lo más hermoso. No somos dueños de las cosas, ni de las personas, ni de las ideas. Simplemente las ideas pasan por nosotros y a veces somos conscientes y a veces simplemente pasan como si nunca hubieran estado en nuestra casa. Es precisamente esto que decíamos. A ver, una persona ignorante se caracteriza por una persona que no va a preguntar. Porque la persona esa no pregunta porque cree que ya tiene el conocimiento. Entonces, si vos crees que ya tenés el conocimiento, te sentás en el banco de los acusadores, allá arriba, y esperás que los demás te rindan culto, que te rindan súbito. Vos le cobrás impuesto a los demás porque vos sos el que tenés el conocimiento. Y los demás son los que todavía tienen que tenerlo, tienen que probarlo. Vos ya lo tenés. ¿Qué me tengo que juntar con este? ¿Qué tengo que dar explicaciones a este? Bueno, eso es una actitud de una soberbia tremenda, es decir, de una ignorancia. Porque a mayor ignorancia, mayor soberbia y mayor autoritarismo, mayor violencia. Fíjense cómo se da ese correlato. Ignorancia, soberbia, autoritarismo, violencia. Una persona violenta es una persona de por sí ignorante, porque tiene tanta ignorancia que no ha encontrado en su vida un argumento mental de ideas capaz de evitar el uso de la fuerza. Por eso es muy ignorante.
A medida que uno va creciendo, por decir así, evolucionando en sus ideas, o mejor dicho, clarificando sus ideas, te das cuenta que la violencia es la peor ignorancia que hay. ¿Mm? Porque las cosas se dan en el momento en que se tienen que dar, en el momento en que logran encajar. Y se dan ¿por qué? Porque hay una coincidencia de muchos factores. Ahora, partido, perdimos, no sé qué, creen que nos faltó motivación, que nos faltó garra, que nos faltó fuerza, y así mira y dice, no, dice, eso estuvo de más, dice, eso estuvo de más. Lo que nos faltaron fueron ideas, claridad de juego. Ahora, piensen esto, terminaba de perder un partido 3-2, caliente, en toda una situación impresionante que se plantea en un partido. No por algo Guardiola iba a tomar clases con un director técnico de fútbol, iba a tomar clases con un director técnico de vóley. O sea, de esto estamos hablando, de la apertura esta. Ahora, va a decir, no, che, lo que nos faltó fue garra. Sí, le tenía que haber puesto más garra justo en esos puntos clave, tendríamos que haber puesto más garra. No, no, fue excesiva. La garra fue excesiva. Lo que nos faltó fue claridad. Claridad para resolver las situaciones que se nos planteaban. ¿Quién puede decir eso? Puede decir eso alguien que tenga claridad de ideas. Ahora, para poder decir eso, imagínense, agarren cualquiera de los reportajes y se van a dar cuenta cómo el tipo habla 10 palabras y hace 4 preguntas. No cabe otra. O sea, la filosofía está totalmente metida dentro del deporte, totalmente metida dentro de la formación docente, totalmente metida en la resolución práctica de los problemas ético-políticos que se nos plantean, tanto en una clase de educación física como en un grupo deportivo. Que se nos plantean por qué. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que formar con línea 4 y no línea D3? ¿Por qué uno dice, es una cuestión totalmente técnica? ¡No! Es una cuestión que tiene que ver con las preguntas. ¿Cómo nos hacemos cada vez preguntas que sean tan claras que nos sirvan para entender y tener una lectura diferente sobre lo que sucede en el juego?